El poder de Dios no es una idea teológica, ni una frase de aliento religioso, es una realidad cósmica que sostiene el universo, divide mares y resucita muertos. Desde el primer versículo de la Biblia, cuando Dios dijo hágase la luz, y la luz fue, hasta el momento en que Jesús resucitó de la tumba con una sola palabra, el poder de Dios ha sido la fuerza invisible que mueve lo visible. No es un recurso que se agota, ni una energía que depende de tu mérito, es la esencia misma de quien Él es. El Salmo 135, versículo 6, declara, hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Esto significa que no hay límite, no hay restricción, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. Tu enfermedad, tu deuda, tu relación rota, tu desesperanza, tu miedo, no son más grandes que su palabra. El poder de Dios no se mide por lo que ves, sino por lo que Él dice. Y cuando Él habla, el caos se rinde. Por eso, no te fijes en tu situación, fíjate en aquel que la creó, la sostiene y la transforma. Porque el poder de Dios no es una promesa lejana, es una presencia activa que está lista para actuar en tu vida, hoy, ahora, en este momento. Y en ese acto, descubrirás que nada es imposible para Él. Uno de los errores más comunes es pensar que el poder de Dios es solo para los grandes milagros y no para las batallas cotidianas. Muchos creen que Él puede sanar una enfermedad terminal, pero no puede ayudarte con tu ansiedad, tu timidez, tu frustración financiera o tu lucha con el pecado. Pero la Biblia enseña que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Efesios 1, versículo 19 y 20, describe ese poder como la inmensa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, que ejerció en Cristo, resucitándole de los muertos. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual. El poder de Dios no se reserva solo para los eventos espectaculares, se derrama en lo pequeño, en una oración que calma tu corazón, en una decisión que te libera de un hábito, en una palabra de perdón que restaura una relación. No subestimes lo que Él puede hacer en lo invisible. Porque el poder de Dios no se manifiesta solo en truenos, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, no pidas solo un milagro grande, pide que Él actúe en lo pequeño, porque allí, donde tú crees que es imposible, Él demuestra que su poder es suficiente. El poder de Dios no opera en la fuerza humana, se revela en la debilidad, porque allí no hay lugar para el orgullo, solo para la gloria de Él. Pablo, el apóstol más influyente de la historia, tenía un aguijón en la carne que lo atormentaba. Oró 3 veces para que fuera quitado, pero Dios respondió, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo respondió, por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta no es una enseñanza de resignación, es una revelación de estrategia divina. Dios no necesita que seas fuerte para actuar, necesita que seas humilde. Cuando eres débil, no puedes atribuir el éxito a tu inteligencia, tu esfuerzo o tu carisma. Solo puedes atribuirlo a Él. Por eso, cuando estás en un lugar de incapacidad, no estás lejos de su poder, estás en su lugar más natural. David no usó espada ni armadura para derrotar a Goliat, usó una honda y una piedra, pero más que eso, usó la unción de Dios. Tu debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es el escenario perfecto para que Él se manifieste. Y en esa manifestación, descubrirás que lo que el mundo llama fracaso, Dios llama oportunidad. La historia de Elías en el Monte Carmelo revela que el poder de Dios no necesita espectáculo humano, necesita fe pura. 450 profetas de Baal gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos y clamaron desde la mañana hasta la tarde. Pero no hubo respuesta. Entonces Elías, solo, construyó un altar con 12 piedras, puso leña, colocó el sacrificio, y lo mojó con agua hasta que el suelo se llenó. Luego, con calma, oró, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Israel, hágase saber hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que según tu palabra he hecho todas estas cosas. Y en ese momento, el fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. No fue un truco, no fue un fenómeno natural, fue la manifestación del poder de Dios en respuesta a la fe. Hoy, muchos buscan el poder de Dios en el ruido, en el show, en la emoción, en el número de personas.
Pero Dios no se manifiesta por la multitud, se manifiesta por la obediencia. No necesitas un auditorio lleno, necesitas un altar limpio. No necesitas una canción de alabanza con afectos, necesitas una vida entregada. Porque el poder de Dios no responde a la actuación, responde a la adoración auténtica. Y cuando entregas tu vida como altar, Él responde con fuego del cielo. Y en ese fuego, descubrirás que el poder de Dios no necesita tu escenario, solo necesita tu corazón. El poder de Dios no se activa por tu esfuerzo, sino por tu fe, y la fe nace cuando reconoces que no puedes, pero Él sí puede. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro lo siguió, hasta que midó el viento. En ese momento, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue el mar lo que lo hundió, fue su mirada. La fe no es una emoción, es una decisión. Es elegir creer lo que Dios dice, aunque todo lo demás grite lo contrario. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, no había puente, no había barcos, no había escape. Detrás, el ejército de Faraón se acercaba. Pero Moisés no buscó una solución humana, levantó su vara y dijo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que hará hoy el Señor». Y en ese acto de fe, el mar se abrió. Hoy, tu Mar Rojo puede ser una enfermedad, una pérdida, una deuda, una relación rota. Pero no necesitas entender cómo Dios lo resolverá, solo necesitas levantar tu vara de fe. No te enfoques en lo que no tienes, enfoquémonos en quien lo tiene todo. Porque el poder de Dios no espera que seas fuerte, espera que creas. Y cuando crees, no importa cuán grande sea el obstáculo, se convierte en un camino. Y en ese camino, descubrirás que el poder de Dios no se limita por tu incapacidad, se revela en tu confianza. El poder de Dios no solo transforma lo externo, renueva lo interno, porque su fuerza no se mide solo por milagros visibles, sino por vidas cambiadas desde el alma. Muchos esperan que el poder de Dios se manifieste solo en sanidad física, provisión financiera o éxito visible, pero la Biblia muestra que su obra más profunda es en el corazón. Cuando Zaqueo, un recaudador de impuestos odiado por todos, se encontró con Jesús, no hubo fuego del cielo ni terremoto, hubo una conversación. Pero en ese encuentro, su corazón se transformó. «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le restituyo cuádruplo». Ese no fue un acto forzado, fue el fruto del poder de Dios renovando su naturaleza. Hoy, el mismo poder que cambió a Zaqueo, a la mujer samaritana, a Pablo y a Pedro está disponible para ti. No necesitas un milagro espectacular para experimentar el poder de Dios, necesitas un encuentro auténtico con Él. Porque cuando su poder toca tu corazón, no solo cambias tus acciones, cambias tus deseos. Ya no anhelas lo que el mundo ofrece, sino lo que Él promete. Así que no subestimes la transformación silenciosa. Porque el poder de Dios no siempre hace ruido, a veces, susurra. Y en ese susurro, cambia vidas para siempre. La oración no es un ritual, es el canal por el cual el poder de Dios fluye del cielo a la tierra. Cuando los primeros creyentes fueron arrestados, no organizaron una protesta ni buscaron aliados políticos, oraron. Hechos 4, versículo 31, dice: «Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios». Ese temblor no fue casualidad, fue la tierra respondiendo al poder de Dios liberado por la fe colectiva. La oración efectiva no depende de cuántas palabras digas, sino de cuánta fe tienes en quien escucha. Jesús mismo, en Getsemaní, oró con sudor como gotas de sangre, y aunque no evitó la cruz, obtuvo la fortaleza para atravesarla. Hoy, no ores como si Dios estuviera ausente, ora como si Él estuviera listo para actuar. Porque cada oración en fe es una orden espiritual que desata el poder del cielo. No necesitas ver el milagro para orar, solo necesitas creer que Él es capaz. Y cuando oras con fe, no solo hablas con Dios, invita su reino a irrumpir en tu realidad. Porque el poder de Dios no se activa con ruido, se desata con rodillas dobladas y corazones hendidos. La palabra de Dios es el instrumento que lleva el poder de Dios a la tierra, porque no es solo un libro, es una espada viva, eficaz y poderosa. Cuando Dios creó el mundo, no usó herramientas ni maquinaria, usó su palabra.
Cuando Jesús calmó la tormenta, no construyó un dique, dijo, calla, enmudece. Y la tormenta obedeció. Hoy, la palabra sigue siendo tan poderosa como el primer día. No es un símbolo, ni un recuerdo, es la voz activa de Dios que transforma, sana, libera y guía. Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que cuando declaras la palabra en medio de la enfermedad, el miedo o la opresión, no estás repitiendo frases, estás liberando poder. Tu gracia, Señor, por mi sanidad no es positivismo, es fe en la promesa. Tu nada podrá separarme del amor de Dios no es autoengaño, es verdad espiritual que rompe cadenas. Así que no subestimes el poder de leer, memorizar y declarar la palabra. Porque en cada sílaba late el poder de aquel que todo lo sostiene. Y en esa palabra descubrirás que el poder de Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu boca para ser proclamado. El poder de Dios no se limita por el tiempo ni por el pasado, resucita lo que está muerto, porque para él no hay demasiado tarde. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. El cuerpo ya olía. Desde una perspectiva humana, era el final. Pero Jesús llegó, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias porque me has oído. Luego, con una sola palabra, Lázaro, ven fuera. La muerte fue vencida. Esa misma voz habla hoy. Tu relación, tu esperanza, tu sueño, tu ministerio, por más muerto que parezca, no está fuera del alcance del poder de Dios. El enemigo quiere que creas que ya perdiste, que el tiempo se agotó, que el daño es irreversible. Pero la resurrección de Lázaro no fue solo un milagro, fue un anuncio, el poder de Dios no reconoce tumbas selladas. Hoy, no te rindas por lo que el tiempo ha hecho. Clama al Dios que detuvo el sol, que restauró años de langosta y que levanta a los muertos. Porque el poder de Dios no mira cuánto tiempo ha pasado, mira cuánta fe hay en tu corazón. Y en esa fe, lo que el mundo llama imposible, Dios llama oportunidad. La comunidad de fe es un reflejo tangible del poder de Dios, porque Él no actúa solo en individuos, sino en su cuerpo. En el día de Pentecostés, no fue un creyente aislado quien fue lleno del Espíritu, fueron todos los que estaban reunidos en un solo lugar. Y del poder de esa comunión, 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Hoy, el poder de Dios se multiplica en la unidad. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, que Él está en medio de ellos, y donde Él está, el poder fluye. No temas compartir tu carga con hermanos maduros. No te aísles pensando que debes luchar solo. Porque en la comunidad, la fe se fortalece, la oración se multiplica y el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Muchos milagros en la Biblia no ocurrieron en soledad. Los 4 amigos bajaron a un paralítico por el techo, los discípulos oraron juntos en prisión, los ancianos de la iglesia ungían con aceite. El poder de Dios no desprecia la comunidad, la usa como canal. Así que no camines solo. Únete a otros que creen. Porque cuando el cuerpo de Cristo se une en fe, las puertas del infierno no prevalecen. Y en esa unidad, descubrirás que el poder de Dios no es una fuerza solitaria, es un río que fluye donde hay comunión. El poder de Dios no se manifiesta en la ausencia de batalla, sino en la victoria en medio de ella. Muchos creen que si Dios estuviera actuando, no habría conflicto, dolor o oposición. Pero la Biblia muestra lo contrario, los más grandes milagros ocurrieron en los momentos de mayor presión. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno ardiente, no fue porque habían fallado, fue porque habían permanecido firmes. Y en medio del fuego, no solo sobrevivieron, el rey Nabucodonosor vio 4 figuras caminando en las llamas, y la cuarta semejaba al Hijo de Dios. El poder de Dios no lo sacó del horno, lo sostuvo en él. Hoy, tu prueba no es señal de que el poder de Dios está ausente, es la oportunidad para que se manifieste. No necesitas una vida sin fuego, necesitas un Dios que camine contigo en el fuego. Porque el poder de Dios no evita la batalla, la transforma en escenario de gloria. Así que no temas la oposición, la enfermedad, la traición o la injusticia. En medio de ella, clama, confía y espera. Porque cuando el mundo ve fuego, Dios ve un trono. Y en ese trono,
descubrirás que el poder de Dios no te saca del problema, te da victoria dentro de él. El poder de Dios no depende de tu perfección, sino de tu disponibilidad, porque Él no busca gente sin fallas, sino corazones dispuestos. Gedeón se escondía en un lagar cuando el ángel del Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Gedeón no se sentía valiente, se sentía insignificante. Pero Dios no nos llamó por lo que era, sino por lo que sería con su poder. Del mismo modo, Moisés tartamudeaba, pero Dios le dijo: yo estaré con tu boca. Jeremías era joven y temeroso, pero el Señor le aseguró: no temas, porque yo estoy contigo. Esto significa que tus debilidades, errores o inseguridades no cancelan el poder de Dios, las convierten en el escenario perfecto para su gloria. Hoy, no te alejes de Dios por sentirte indigno. Acércate con humildad, porque en su gracia, la debilidad se convierte en fortaleza. No necesitas ser perfecto para que el poder de Dios fluya, solo necesitas decir sí. Porque el poder de Dios no se revela en los que lo tienen todo bajo control, sino en los que se rinden y dicen: Señor, aquí estoy, usa lo poco que tengo. Y en esa disposición, descubrirás que el poder de Dios no necesita tu perfección, solo necesita tu obediencia. La alabanza es un arma espiritual que desata el poder de Dios, porque cuando adoras, cambias la atmósfera espiritual a tu alrededor. Cuando Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, no se quejaron, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en esa adoración, tembló la tierra, se abrieron las puertas y el carcelero fue salvo. La alabanza no niega el dolor, lo redime el colocar a Dios en el centro de la atención. Mientras el enemigo espera que te quejes, tú adoras. Mientras él cuenta tus fracasos, tú proclamas las fidelidades de Dios. Hoy, no necesitas sentirte feliz para alabar, solo necesitas creer que Él es digno. Cada gracias en medio de la prueba es un acto de fe que dice: aunque no veo la salida, sé que tú eres más grande que este problema. No subestimes el poder de abrir tu boca en alabanza cuando tu corazón quiere llorar. Porque cuando alabas, no solo honras a Dios, activas su presencia. Y en su presencia, las cadenas se rompen, los muros caen y los enemigos huyen. Porque el poder de Dios no se desata con lamento, se desata con alabanza. Y en esa alabanza, descubrirás que el poder de Dios no espera a que todo esté bien, actúa cuando tú declaras que Él es bueno, incluso en medio del caos. El poder de Dios no se mide por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad a largo plazo, porque su obra no siempre es instantánea, pero siempre es perfecta. José fue vendido a los 17 años y exaltado a los 30. 13 años de silencio, esclavitud y prisión. Desde afuera, parecía una vida desperdiciada. Pero en esos años, Dios estaba forjando en él sabiduría, integridad, discernimiento y compasión. No fue elevado porque tenía un sueño, sino porque fue fiel en lo pequeño. Hoy, muchos se desesperan porque no ven el milagro al instante. Pero el poder de Dios no opera en el reloj del mundo, opera en el reloj del cielo. No se trata de cuán rápido actúa, sino de cuán profundo transforma. Así que no compares tu temporada con la de otros. Confía en que, aunque no lo veas, Él está trabajando. Porque el poder de Dios no siempre es visible, pero siempre es activo. Y cuando el tiempo de Dios llegue, no solo verás el propósito, serás la prueba viviente de que su poder prevalece, incluso en el silencio. Porque el poder de Dios no se apresura, se perfecciona. El poder de Dios es la única fuerza en el universo que no puede ser imitada ni replicada por el enemigo, porque mientras Satanás puede copiar señales, emociones o milagros aparentes, no puede producir fruto eterno. El verdadero poder de Dios siempre produce amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No se basa en el sensacionalismo, sino en la transformación. Cuando Jesús sanaba, no lo hacía para impresionar multitudes, sino para revelar el corazón del Padre. Hoy, no te dejes engañar por manifestaciones que carecen de fruto espiritual. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o al hombre? ¿Edifica o solo entretiene? ¿Produce paz o ansiedad? Porque el poder de Dios no busca fama, busca fidelidad. Así que no busques espectáculos, busca santidad. No corras tras emociones, corre tras la presencia de Dios.
porque donde hay fruto del Espíritu, allí está el poder auténtico de Dios. Y en ese fruto, descubrirás que el poder de Dios no es un fuego fugaz, es una llama que transforma vidas para la eternidad. El poder de Dios no solo libera al oprimido, confronta al opresor, porque su justicia y su misericordia caminan juntas. Cuando los israelitas clamaron desde la esclavitud en Egipto, Dios no solo los sacó con mano fuerte, juzgó a los dioses de Egipto con 10 plagas. No fue un rescate silencioso, fue una demostración pública de que Jehová es el único Dios verdadero. Hoy, el mismo poder que derribó los ídolos de Egipto está activo contra toda forma de opresión, el miedo, la adicción, la mentira, la injusticia, la enfermedad y la condenación. No temas al enemigo, porque el poder de Dios no solo te saca de la prisión, destruye las llaves. No necesitas negociar con la oscuridad, el poder de Dios la disipa con una palabra. Por eso, cuando enfrentes una fuerza que te ha mantenido encadenado por años, no te rindas. Clama al Dios que partió el mar, que derribó los muros de Jericó y que ató al fuerte para saquear su casa. Porque el poder de Dios no solo te da paz, te da autoridad. Y en esa autoridad, declaras en el nombre de Jesús que toda cadena se rompe, toda mentira se derrumba y toda opresión huye. Porque el poder de Dios no es pasivo, es guerrero, justo y victorioso. El poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad cuando reconoces que no necesitas controlarlo, sino rendirte a Él. Muchos intentan usar el poder de Dios como una herramienta para sus propios planes, pero la Biblia enseña que su poder no está al servicio del hombre, el hombre está al servicio de su poder. Cuando Pedro intentó proteger a Jesús con una espada, Jesús le dijo, «Mete tu espada en la vaina, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que me dará más de 12 legiones de ángeles?» Jesús no necesitaba la espada de Pedro, necesitaba su obediencia. Hoy, el poder de Dios no fluye donde hay control, sino donde hay sumisión. No intentes dirigir a Dios, déjate dirigir por Él. Porque su poder no se revela en los que quieren mandar, sino en los que están dispuestos a ser usados. Así que no ores pidiendo que Dios bendiga tus planes, ora pidiendo que te revele los suyos. Porque cuando te rindes a su voluntad, no solo ves su poder, te conviertes en canal de Él. Y en esa rendición, descubrirás que el poder de Dios no es un recurso para manipular, es una presencia para adorar. La esperanza no es una emoción, es la certeza de que el poder de Dios sigue activo, incluso cuando todo parece perdido. En un mundo que celebra lo inmediato, la esperanza bíblica se sostiene en la promesa de que Dios no ha terminado contigo. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día, y sus amigos le dijeron que estaba siendo castigado. Pero Dios no lo abandonó, lo restauró más allá de lo que había perdido. Hoy, muchas situaciones parecen irreversibles, una relación destrozada, una enfermedad terminal, un sueño enterrado. Pero la tumba de Lázaro no fue el final, fue el escenario para la resurrección. Tu tumba no es el fin de tu historia, es el lugar donde el poder de Dios se prepara para actuar. No necesitas ver la salida para creer en quien la abre. Porque la esperanza no nace de las circunstancias, nace del carácter de Dios. Y en ese carácter, descubrirás que el poder de Dios no se agota en la crisis, se revela en ella. Así que sostén la esperanza, aunque tiemble. Porque mientras haya aliento en tu pecho, hay poder en el cielo listo para moverse. El poder de Dios no se limita por tu pasado, porque Él no define tu futuro por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Pablo, antes conocido como Saulo, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Participó en la lapidación de Esteban y perseguía a la iglesia con furia. Pero en el camino a Damasco, que el poder de Dios lo transformó en el apóstol más influyente de la historia. Su pasado no lo descalificó, lo preparó. Hoy, no permitas que el enemigo te convenza de que ya arruinaste tu vida, que tus errores cancelaron el plan de Dios o que es demasiado tarde para un nuevo comienzo. La gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Tu historia rota no es el final, es el lienzo sobre el cual Dios pinta su obra maestra. Por eso, no mires atrás con condenación. Mira hacia adelante con esperanza. Porque el poder de Dios no se detiene ante el pecado, lo redime. Y en esa redención, descubrirás que el poder de Dios no solo perdona, transforma, restaura y exalta. Porque si Él pudo usar a Pablo,
puede usarte a ti. Al final del día, la mayor demostración del poder de Dios no fue en el Mar Rojo, ni en el Monte Carmelo, ni en la resurrección de Lázaro, fue en la cruz del Calvario. Allí, en el lugar más oscuro de la historia, que el poder de Dios se manifestó no con truenos o fuego, sino con amor inquebrantable. Jesús, el Hijo de Dios, cargó con el pecado del mundo, soportó la ira divina y venció la muerte no con espada, sino con sumisión. Y al tercer día, la piedra fue removida, la tumba quedó vacía y la muerte fue derrotada. Esa resurrección no solo cambió la historia, es la garantía de que ningún enemigo tiene el poder final. Hoy, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en quien venció la tumba. Porque el poder de Dios no es una promesa lejana, es una presencia viva que te sostiene, te guía y te capacita. Así que camina hoy con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por fe. Porque si el poder de Dios está contigo, y Él promete nunca dejarte, entonces no importa cuán grande sea el gigante, cuán profundo sea el valle o cuán fuerte sea la tormenta. Nada, absolutamente nada, podrá resistir el poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta solo en los momentos de crisis, se revela en la fidelidad cotidiana, porque la verdadera fuerza espiritual se forja en lo ordinario. Muchos esperan un milagro espectacular para creer en el poder de Dios, pero Él se deleita en usar lo pequeño y lo fiel. Ruth no esperó un ángel para redimirla, caminó con fe en los campos, recogiendo espigas una por una. Su fidelidad en lo cotidiano la colocó en el linaje del Mesías. José no fue exaltado por un sueño, sino por su integridad al administrar la casa de Potifar y luego la cárcel. Hoy, el poder de Dios no te llama solo a los grandes escenarios, te llama a hacer luz en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario. No necesitas un micrófono para ser usado, necesitas un corazón dispuesto. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada decisión de integridad es una semilla donde el poder de Dios florece. Por eso, no subestimes lo que haces hoy. Porque en las manos de Dios, lo pequeño se vuelve eterno. Y en esa fidelidad, descubrirás que el poder de Dios no busca lo espectacular, busca lo auténtico. El poder de Dios no depende de tu entendimiento, sino de tu confianza, porque Él no te pide que comprendas todo, solo que creas en Él. Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en quien lo llamaba. Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a un ejército incontable no por estrategia, sino por fe. Hoy, muchos se paralizan porque no entienden cómo Dios sanará a su hijo, restaurará su matrimonio o proveerá en la crisis. Pero la fe no nace del entendimiento, nace de la confianza en el carácter de Dios. No necesitas ver el plan completo, solo necesitas saber que el planificador es fiel. Así que no exijas respuestas antes de obedecer. Camina en la oscuridad con la certeza de que Él sostiene cada paso. Porque el poder de Dios no se revela a los que le entienden todo, sino a los que confían aunque no entiendan nada. Y en esa confianza, descubrirás que el poder de Dios no necesita tu lógica, solo necesita tu obediencia. El poder de Dios no solo actúa en tu vida, fluye a través de ti para bendecir a otros, porque su propósito trasciende lo individual. Cuando Eliseo heredó el manto de Elías, no lo guardó para sí, lo usó para dividir el río y sanar aguas amargas. Cuando Pablo fue transformado, no se aisló, escribió cartas que han guiado a millones. Tu milagro no es solo para ti, es un testimonio que romperá cadenas en la vida de otros. Por eso, no guardes en secreto lo que Dios ha hecho en ti. Comparte cómo te sostuvo en la depresión, cómo te libró de la adicción o cómo te dio paz en la tormenta. Tu historia es una semilla de esperanza. El enemigo odia más tu testimonio redimido que tu silencio, porque sabe que una vida transformada es la evidencia más poderosa del Evangelio. Así que no temas hablar. Porque cuando el poder de Dios fluye a través de ti, no solo cambias tu vida, cambias el mundo a tu alrededor. Y en ese fluir, descubrirás que el poder de Dios no es para acumular, es para multiplicar. La humildad es la puerta por la cual el poder de Dios entra con mayor intensidad, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando David venció a Goliat, no se jactó de su fuerza, dio gloria a Dios. Cuando Pablo hablaba de sus logros, se gloría en sus debilidades,
para que el poder de Cristo reposara sobre él. Hoy, el orgullo es el mayor obstáculo para la manifestación del poder de Dios, porque te hace creer que puedes hacerlo solo. Pero la verdad es que mientras más vacío estés de ti mismo, más espacio hay para que el poder de Dios se llene. No necesitas impresionar a nadie, solo necesitas depender de Él. Por eso, si sientes que estás luchando solo, pregúntate, ¿estoy confiando en mí mismo o en Dios? Porque el poder de Dios no se revela en los autosuficientes, se revela en los quebrantados. Y en esa quebrantadura, descubrirás que el poder de Dios no comparte su gloria con el orgullo humano, la derrama sobre el corazón humilde. Al final, el poder de Dios no es solo una fuerza que actúa en el mundo, es una persona que vive en ti. Jesús no dijo, tendrán acceso a un poder, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es una energía impersonal, es el Espíritu del Dios vivo habitando en tu interior. No necesitas invocarlo desde lejos, Él ya está contigo. No necesitas ganártelo, ya te lo dio en la cruz. Tu responsabilidad no es producir el poder, es rendirte a Él, obedecer su voz y permitir que fluya a través de ti. Por eso, no camines hoy como quien busca un milagro externo. Camina como quien ya lleva el milagro dentro. Porque el mismo poder que creó las estrellas, que partió el mar, que resucitó a Cristo y que derriba fortalezas, vive en ti. Y en esa verdad, descubrirás que el poder de Dios no es algo que esperas ver, es alguien en quien ya crees. Así que vive, habla, ama y sirve en su nombre. Porque nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá resistir el poder de Dios que vive en ti.